Estamos en comunicación con Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Buen día, Oscar. Rocío y Leandro te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío, buen día, Leandro, bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, como decías vos, expectante en un día que, bueno, veremos qué pasa en la Cámara de Diputados, si se escucha esa marcha federal o hay otras cosas detrás, ¿no? Imagino que en las últimas horas todo se movilizó mucho más, ¿no? Con la aparición de los estudiantes, de estas vigilias, de estas tomas, de esta visibilización, en este caso por el lado, ¿no? De la comunidad estudiantil. ¿Cómo están viendo también esto que imagino van a estar presentes en las afueras del Congreso estudiantes también hoy? Sí, la verdad que anoche justamente teníamos un panorama de las distintas universidades donde acá fundamentalmente se han movilizado los estudiantes, que son al fin y al cabo los que justamente lo que le están pidiendo a los diputados que mantengan el sistema universitario, porque de última son ellos, los diputados y las diputadas, que hoy van a plantear cómo sigue en el país nuestras universidades, ¿no? Así que ha habido muchas vigilias con la expectativa, también entiendo que movilizaciones bueno, espontáneas, digamos, o sea que no desde parte de distintas agrupaciones y estudiantes, bueno, planteando esto, que bueno, veremos qué pasa. Si uno hacía una opinión la semana pasada, escuchábamos muchos diputados y diputadas que por supuesto querían acompañar. Hoy creo que desde el gobierno nacional, tanto que hablaban contra la casta, usan muy bien la casta y los aprietes necesarios para que esto quizás no suceda, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Qué tal, Oscar? Leandro Crovet te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos, la palabra poroteo es quizás la de esta hora y muchos viendo qué pasa, porque digo, hay distintas situaciones. Estarán los que voten a favor y acompañen la iniciativa de rechazar o el veto, y están también los otros que se pueden ausentar y los que se pueden abstener, ¿no? Ahí son distintas situaciones, porque en definitiva el que se ausenta es prácticamente que le está dando el apoyo a que el veto sea aprobado, ¿no? Y los que estén y den quórum y estén adentro, pero se abstengan, también generan otro tipo de situación. En este caso sería todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo ves esta? Porque digo, cada diputado debe estar también en muchos casos siendo llamado y bueno, ¿qué van a hacer? Se debe preguntar todo esto por parte de los mismos rectores, digo, los distintos organismos también laborales. ¿Cómo ves esta situación? Sí, mira, Leandro, sí, es así como decías vos. Igualmente, bueno, las universidades no somos una fuerza partidaria, somos la expresión de lo que queremos del sector de la educación superior. Hemos hecho lo mismo que con senadores. La mayoría de las universidades han convocado a diputados y diputadas para solicitar el acompañamiento, para ponernos a disposición, porque como siempre dijimos y dejamos claro, porque la autonomía que plantea el sistema universitario argentino es del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, así que a ponernos, digamos, por todas estas barbaridades que siguen diciendo de las auditorías, de no rendiciones, que faltó una factura del año tal fecha, unas cosas que realmente, en vez de querer sumarle al país, quieren desprestigiar a las universidades, así que a disposición. Algunos nos expresaron el acompañamiento, otros nos expresaron que estarían convencidos de hacerlo, pero distintas cuestiones partidarias o algún gobernador les pide que por las dudas que no haya otra obra o alguna cuestión en cada provincia que quizás lo rechace. O sea, lamentablemente en vez de estar definiéndose y hablándose de este tema, se está hablando otras cosas detrás. Y como decías vos, ese poroteo implica, todo depende, todo es matemático, indudablemente lo que recordemos va a quedar ratificado por una mayoría muy importante. La pregunta es si se llega al 66% de los presentes, que esa es la cuestión de ratificar. Entonces, el que se abstiene
está votando en contra del 66%, ¿no? Eso queda claro, porque lo que hay que lograr es el 66%. Está presente, te aumenta el número, y entonces el que se abstiene está votando como si no, digamos, dentro del otro tercio. Claro, claro. Por ahí el que no va, lo que hace es reducir el número y la cantidad necesaria para ese 66%. ¿Para qué lado inclina la balanza, digamos? En este caso, faltar sería inclinarla en beneficio del gobierno. Claro. No, el no estar sería en beneficio de ratificar la ley, el no estar. Claro, claro. Y el que se abstiene, en beneficio del gobierno. Vamos a hacerlo así, digamos. Bien. Porque el que se abstiene en beneficio del gobierno es porque no está votando con los 2 tercios. Claro. Abstenerse y votar negativo es lo mismo. Sería para este caso. El otro tema que apareció en estas últimas horas y se puso arriba de la mesa, me parece que tiene que ver con el movimiento estudiantil. Me parece un actor que hasta ahora estaba un poco desdibujado, no estaba muy claro, y me parece que a partir de la toma de las universidades y la presencia, recién estábamos inclusive recordando la película Puan y las clases abiertas, que la misma película se planteaba como un mecanismo de protesta, y que, digo, una película parece visionaria, ¿no?, con todo lo que está pasando, y veíamos ayer clases abiertas también frente a la Universidad de Filosofía, Psicología de la UBA, las universidades que empiezan a tener asambleas, donde el estudiante, me parece que, más allá de la situación que se da cuenta que el salario docente lo perjudica, porque evidentemente también, hay docentes que estarán abandonando su actividad, que se plantean y se replantean hasta dónde pueden seguir dando clases, porque también necesitan vivir de un salario. ¿Cómo ves esta situación del movimiento estudiantil como un actor, más allá del resultado de hoy, y que incluso si es adverso puede aparecer con más fuerza? Sí, a ver, recordemos la reforma universitaria que salió de Argentina para toda Latinoamérica, que fue el movimiento estudiantil, ¿no? Y creo que en muchos casos se estaba planteando, como decís vos, que eso aparezca, que se entienda que al fin y al cabo beneficiados de este sistema o perjudicados de un sistema de universidad pública, como siempre hemos dicho, como derecho humano, etcétera, son las chicas y los chicos que están ahora en la universidad, pero también los que quieren entrar el año que viene, el anterior. A mí me ha pasado de padres que nos preguntan cómo está la universidad, porque el año que viene, el año del otro, tengo chicos en la secundaria, adolescentes. Bueno, todo eso se está generando por la gran pregunta que se plantea de cómo continuar. Y como decís vos, se está generando, Puan es justamente para que lo que no saben, es la sede, la calle sobre la cual está una de las sedes de filosofía de la UBA, ¿no? Claro. Y ahí el nombre de digamos, la sede Puan, como le llaman. Y de ahí surge, y bueno, creo que es un tema de concientizar, porque las autoridades nos hemos puesto en este sentido como voz cantante, porque es nuestra función como representación de todos los claustros. También los gremios se han puesto por la lógica representación del tema salarial, docente y no docente. Bueno, creo que ahora, como decís vos, los estudiantes, sobre todo con muchas vigilias, ¿no? Que eso, vamos a ver cómo se genera después la verdad que me preocuparía, ¿no?, la aceptación del veto tal como está, porque, crea un signo de pregunta muy grande para el sistema, y eso lo están viendo los chicos y las chicas, ¿no?, los estudiantes. Claro, que además, genera conflictos muy complicados de resolver, porque las universidades y los rectores también tienen responsabilidades sobre la institución. Tener la institución tomada es una situación delicada, es todo complejo, ¿no?, para poder decir que hay normalidad, ¿no? Es muy difícil en esta cuestión de plantearle al gobierno que tenga esa racionalidad lógica de sentarse y que no solo sea el 6,8, sino decir, está bien, hay un retraso, que lo han dicho, pero nunca lo han firmado, hay un retraso salarial en esto, lo vamos a ir dando distintas cuotas, así, de esta manera, y seguramente el conflicto se solucionaría, pero no ha habido ratificar este 6,8, que no es otra cosa que el 5,8 más el 1
a nivel estatal, y la verdad que es un conflicto que se podría solucionar. Es más, en el día de ayer salió una resolución que tendría que haber salido hace 2 meses atrás, por lo menos, que tiene que ver con la garantía salarial, porque el gobierno nacional ya había hecho unos mínimos que tendrían que haberse aplicado, no cumplieron con la ley durante estos 2 meses, y ahora justo antes de esta reunión de sesión de Cámara de Diputados publican una resolución que hablan de garantía salarial, y o casualidad nos dicen la fuente de financiamiento, digo, o casualidad que es el elemento del veto. El tema del veto es porque no dice la ley de fuente de financiamiento, y hoy sacan una resolución donde no dice la fuente de financiamiento, porque la lógica es que la fuente de financiamiento son los impuestos que están recaudando. Entonces, bueno, realmente se nos genera esta situación de, por un lado, mantener nuestras universidades, por supuesto, con el objetivo que tienen, pero ante un retraso salarial de más del 50% de inflación, acompañamos la marcha federal, pero bueno, ahora vamos a tener que ir gestionando el conflicto lógico que se pueda llegar a generar a nivel estudiantil, que lo entendemos y somos casi los primeros que acompañamos en el ideal. Lo que pasa es que también tendremos que gestionar eso. Esta resolución que hablabas recién, hoy la veíamos. Mal titulada. Claro, ¿no? estábamos viendo algunos que la titulan mal porque dicen el 6,8 retroactivo a abril. Y en realidad no es así. Es por la garantía retroactiva. Claro, no es el salario Actualiza la garantía, pero no el salario de los docentes retroactivo a abril. Algunos se apuraron, pusieron títulos que generan ilusión en algún trabajador docente o no docente, y dice, bueno, qué bueno, nos van a actualizar. O que se busca desde el gobierno eso, quizá, desinformar de esa manera. Sí. Es lo que decís justamente, es decir, lamentablemente a veces muchos medios repiten lo que el gobierno quiere decir, sin conocer mucho, como ustedes están planteándolo. Es decir, lo que es retroactivo es lo que ya tendrían que haber hecho. O sea, no es que lo es retroactivo por bondad del gobierno, es que si no, nunca lo hicieron cuando modificaron los mínimos del salario docente a nivel nacional. Eso automáticamente se transforma en la garantía salarial para un JTP semi-exclusivo. Eso está por y bueno, nunca lo hicieron, y está escrito en las paritarias, en los planteos que justamente han hecho los sindicatos y las federaciones en su momento. O sea que lo que hicieron fue cumplir lo que tenían que haber cumplido hace tiempo atrás. Y eso es retroactivo porque tiene que ir a la resolución que modificó los mínimos, no hay otra. Ahora, el 6,8 es a partir del estamos hablando de octubre, o sea que se va a cobrar el 31 de octubre, el 2 de noviembre, 3 de noviembre. Claro, claro. Bueno, todo un escenario muy, muy difícil para la actividad docente. A veces no alcanzan, dicen, bueno, pero esto pasa para todos los trabajadores del Estado. Bueno, nosotros somos trabajadores también del Estado, pero tenemos que defendernos porque evidentemente uno ve que inclusive los estudiantes se están movilizando porque ven peligrar y ven con susto, ¿no? Que puede pasar también en algún momento, ya le están diciendo a los extranjeros que van a tener que pagar, digo, intuyen que la universidad parece como que los está expulsando, ¿no? O por lo menos el sistema universitario no se está financiando como corresponde, y eso genera una sensación de que se está debilitando. Así que me parece que por ahí está pasando un poco la preocupación de muchos estudiantes, y ni hablar todos los docentes que soportan sobre sus espaldas la situación salarial, que cada vez es peor, ¿no? Sí, ahí te remarco dos cosas que justamente dijiste. Dicen que con el 5,8 igualan, o sea, durante todos estos meses los docentes y no docentes estuvieron por debajo de los aumentos de los sueldos estatales nacionales, o sea, que fue el que menor recibió de todos los sueldos. O sea, ahora, después de 10 meses, o sea, perdieron durante 10 meses con respecto a los estatales nacionales, y además el planteo es que no es 5,8, sino que justamente supera entre el 15 y el 20%, porque el gobierno está considerando un aumento del 16 en febrero que ya se había dado en noviembre, entonces lo está contando 2 veces. Entonces lo que se plantea es que todavía está retrasado, inclusive con este aumento, más del 10% respecto de los empleados estatales nacionales. Y bueno, y lo que comentaba es justamente
ponerse y sentarse a resolver un problema que además se va a multiplicar ahora para el 2025. Pero bueno, por otro lado, recordemos que este gobierno siempre planteó de que quiere un Estado mínimo, que casi no exista, y bueno, las universidades públicas es del Estado, con lo cual es claro lo que está haciendo, me parece. Ayer también se puso en duda la situación del fondo fiduciario de las becas Progresar, ¿no? También eso es otro tema que ya también afecta a muchos estudiantes que recibían esas becas y que dicen qué va a pasar con ese fondo, que en realidad creo que era 30.000 pesos que le estaban pagando por las becas, que digo, uno piensa que se puede hacer hoy con 30.000 pesos, parece poco, pero... O si mueve o no la aguja del Claro, déficit cero, ¿no? claro, No la pero mueve. otro tema que se A abre, ver, ¿no? Otra pestaña nueva. era uno de los puntos, de los 5 puntos que empezamos a hablar del principio de año. Claro, gasto en funcionamiento se notó uno de los 5 puntos porque era muy notable, el tema salarial era otro, el tema de ciencia y técnica, el tema de la infraestructura y el tema de las becas. El tema de las becas, 20.000 pesos en su momento, con una inflación del 200%, tendría que haber ido por lo menos 60 o 70.000 pesos. Después de varios meses se actualizó a 36, pero le retienen un 20%, así que es el valor que estás planteando más o menos, con lo cual, bueno, tampoco es significativo. Bien. Y recordemos que más o menos un 20% de los estudiantes están teniendo la beca Progresar. Bien, bueno, un cúmulo de temas, la verdad que podríamos seguir hablando un montón, pero bueno, hoy estamos con la mirada puesta en el Congreso, veremos qué pasa, a qué hora se sabrá en definitiva el resultado, qué pasa con esta situación y si se profundiza, si el conflicto va a crecer. Y me imagino en estado de tensión lo que es la situación de las universidades, los rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional, que prácticamente debe estar en sesión permanente. Sí, estamos hoy con los WhatsApp, es prácticamente sesión permanente, como uno sabe, en los grupos y la información continua, y bueno, es así. Y bueno, veremos hoy quién gana, si es la manifestación del pueblo con la marcha federal o es la negociación con la casta. Muy bien, clarísimo. Te agradecemos, Oscar, y vamos a seguir en contacto. Por favor. Ahí está, Gracias, hasta luego. Gracias. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional.